Hola, soy Genoveva Flores. En este video voy a contestar ampliamente una pregunta. ¿Quién ganó la revolución? Primero voy a decir quién no podía haberla ganado y por qué. Después voy a decir quién medio la ganó. Y finalmente, quién es el grupo que se queda con el poder y lo retiene. Primero me gustaría pasar por dos figuras emblemáticas de la Revolución Mexicana, como son Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ninguno de los dos tuvo una instrucción alta. De hecho, hay fotos que muestran a Francisco Villa ya cuando está en Hacienda de Cantillo, es decir, posteriormente a la Revolución, aprendiendo a leer y escribir. Por otra parte, aunque Zapata sí sabía hacerlo, es un error pensar que siquiera escribió el plan de Ayala, porque no lo escribió él, sino alguien que trabajaba con él, un maestro rural, y de todos modos no tenía más que la instrucción básica. La gran habilidad de estas dos figuras revolucionarias era, por supuesto, su capacidad militar y su carisma como revolucionarios, esta capacidad de que grandes masas de personas los siguieran. Entre los seguidores de uno y de otro hay diferencias importantes. Los seguidores de Zapata eran herederos de una tradición que venía de muy lejos, que era el derecho indiano y que se traducía a principios del siglo XX en la propiedad comunal de la tierra. Es decir, la tierra pertenecía a los pueblos, no a pequeños propietarios. Todos eran propietarios. Y en este sentido, este sistema de organización tenía mucho que ver con las comunidades indígenas que habían sido protegidas por largo tiempo, por lo que se conoce por el derecho indiano y además por la tradición que siguió al derecho indiano. Mientras que los seguidores de Francisco Villa eran pequeños propietarios, es decir, gente que tenía un rancho o aspiraba a tener un rancho ganadero. Es decir, por eso siempre vemos a los seguidores de Villa a caballo, y lo que intentaban era reproducir lo que ellos veían en las grandes haciendas de Chihuahua, Durango, del norte del país, que eran haciendas ganaderas sobre todo. Mientras los seguidores de Zapata, su gran ambición era conservar sus tierras y sembrar la dieta básica mesoamericana, maíz, frijol, calabaza y chile, ¿no? Y con eso sobrevivir. Estos dos personajes llegaron a sentarse, hay fotos de eso, en el Palacio Nacional, pero nunca hubieran podido establecer un proyecto de nación, dada su experiencia, digamos, en regiones y en cultivar la tierra o, en el caso de Villa, tener ganado, y simplemente al llegar al Palacio Nacional se sacaron una foto y luego cada quien se regresó a su mundo. No podían ser los triunfadores de la revolución, no lo fueron. Hay un segundo grupo de revolucionarios que logra acceder al poder, pero que no lo logra conservar. El primero de ellos es Madero, cuyos seguidores eran gente de clase media urbana y que sí pudo estructurar un proyecto de nación, porque era un hombre que venía de una clase social diferente y había tenido una educación internacional. Él provenía de una clase terrateniente, de terratenientes de Coahuila. La familia Madero aún ahora sigue produciendo los famosos vinos de Casa Madero, y de esa raíz venía, había estudiado en Estados Unidos y en Francia. Él llegó al poder, logró proponer un proyecto de nación, pero no logró gobernar y no logró conservar el poder, y de hecho es asesinado, como lo sabemos. Algo similar le pasó a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era un hombre más bien porfirista. Había nacido en Coahuila, había sido gobernador, había sido diputado,
y había tenido una educación de leyes. Entonces, cuando llega al poder, puede proponer un proyecto de nación que se traduce en la Constitución del 17, pero no puede conservar el poder. Finalmente está el grupo triunfador de la Revolución Mexicana, que casi nadie recuerda. Que este grupo tenía una característica especial, haber nacido en el noroeste de México. Es conocido como el Grupo Sonora. A él pertenece Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Benjamín Gil, Adolfo de la Huerta y otros. De este grupo llegan a ser, Abelardo Rodríguez también, de este grupo llegan a ser presidentes Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Abelardo Rodríguez. Esto ya mismo nos dice que ellos pudieron retener el poder, es decir, llegaron a la presidencia y se pasaron la presidencia entre ellos. Este es el grupo fundador del México moderno. Este es el grupo triunfador de la revolución. ¿Qué características tenían? Eran propietarios, no pequeños, o sea, tampoco terratenientes, pero tenían otras características específicas. Usaban tecnología de riego, exportaban a Estados Unidos y España, y eran personas que habían tenido más allá de la instrucción básica y por lo tanto también pudieron proponer un proyecto de nación, además de ser grandes militares.